Hoy vamos a hablar de la envidia. Llega conmigo, ouch. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nos puede afectar este tremendo espíritu en nuestra vida. Quiero hablarles un poquito acerca de Coré, pero en la Biblia hay varios ejemplos de rebelión en contra del liderazgo por envidia. Pero yo no me quiero referir hoy tanto al liderazgo, sino a cualquier tipo de envidia con tus hermanos, con tus padres, con tus hermanos carnales en la carne. En fin, todo tipo de envidia nos daña, nos limita. Recuerdo que el Señor habló de una parábola, y ustedes la recordarán, no vamos a ir ahí por el tiempo. Ustedes recordarán esta palabra donde el Señor decía que había un campesino que quería trabajar en su campo, pero que no tenía obreros. Y él salió a buscar los obreros, y por ahí encontró algunos obreros y quedó con ellos de darles un salario. Y salió tempranito, ¿verdad? Dice la historia que salió muy de mañana a buscar estos obreros. Y quedó en acuerdo de un salario y los puso a trabajar. Y lo importante es que ellos estaban gozosos por el salario, porque les pagaba bien. Imagínate que yo te dijera: mira, hermano, te voy a pagar $30 la hora porque me vengas a ayudar aquí a limpiar el templo. Pues hasta fila tendríamos, ¿verdad? De gente que quisiera venir a ayudarnos. Aleluya. Y bueno, pero más tarde veo que todavía hace falta gente. Entonces voy y le digo a otro hermano: mira, necesito más ayuda, y si tú me ayudas, pues te voy a pagar $100, ¿verdad? Y a lo mejor yo le iba a pagar $100 a los de la mañana también. Y entonces vienen a mediodía y me ayudan también. Pero veo que en la tarde no hemos terminado el trabajo y digo: yo necesito más gente. Y entonces salgo a buscar más personas en la tarde, ya casi oscureciendo tal vez, y les digo: te voy a pagar $100 y me ayudas a terminar. Y vienen y me ayudan. Y así pasó con el jornalero, con el agricultor o con el entonces al final del día los llamó para pagarles, y a aquellos que trabajaron todo el día les pagó esos $100, y a los que trabajaron mediodía también, y a los que trabajaron solo en la tardecita también. Pero allí unos envidiosos se le acercaron al Señor y le dijeron: ¿por qué les das a ellos $100 si solo trabajaron 2-3 horas y a mí me das lo mismo? Y entonces vemos cómo el jornalero o el contratista, el agricultor se molesta con ellos, ¿no? Y le dije: ¿qué no acordé contigo ese precio? ¿Y que no puedo hacer lo que se me dé la gana con mi dinero? No te metas, metiche, ¿no? Ya lo traduje al siglo XXI, ¿verdad? La nueva versión Fray Martínez, ¿verdad? Entonces vemos cómo se despierta la envidia por muchas razones en la gente, y vemos desde allí una historia que nos habla de cómo la gente no está de acuerdo con que otros sean bendecidos. ¿Por qué? ¿Qué mal habría en bendecir a otros igual que a estos, no? Y esto pasa en muchas congregaciones. Yo sé que aquí no, pero en muchas congregaciones pasa mucho, y empieza a decir: oye, ¿por qué lo nombraste como líder a él y a mí no? ¿No? ¿Por qué tú lo ungiste a él y a mí no? ¿Verdad? En muchas congregaciones pasa eso, ¿verdad? Yo sé que aquí, gracias al Señor, no pasan esas cosas, pero en muchas congregaciones sí. Y eso nos daña, nos limita para las bendiciones del Señor. Y vemos también muchas rebeliones en las escrituras, como por ejemplo hasta el hijo del rey David, ¿no? El hijo del rey David quería incluso el trono, ¿se acuerdan? Él quería el trono, e incluso armó allí un borlote tremendo. Habló con gente tratando de hacer un complot en contra de su padre. Quería dar un golpe de estado, y mucha gente lo seguía. Y qué tristeza para el rey David. ¿Y por qué? Porque simplemente él no estaba de acuerdo con las cosas que su padre estaba haciendo. Y en muchas ocasiones pasa eso, ¿no?
no estoy de acuerdo en las cosas que mi hermano está haciendo y empiezo a preguntar el por qué, ¿no? Y no es bueno eso. No es bueno tener ese sentimiento en nuestro corazón. Ahora, yo estoy de acuerdo que si yo no te tomo en cuenta, tú vengas conmigo y me digas, hey, tómame en cuenta. Amén, ¿por qué no? Eso es muy diferente, hermanos, no vamos a confundirlo, ¿verdad? Pero la actitud que tomó estos siervos de no ver o no estar gozosos de que fueran bendecidas aquellas personas, me da mucho que pensar. Porque si hubiese sido un hijo de ellos, yo creo que se hubiera acercado y le hubiera dicho, gracias porque le pagaste lo mismo que a mí. ¿No es cierto? Hubiera dicho, wow, le pagaste lo mismo que a mí, trabajé todo el día y vino mi hijo y le pagaste lo mismo, gracias por bendecir a mi hijo. Eso hubiéramos hecho nosotros, ¿no es cierto? Como padres. ¿Pero por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Pues de la misma manera debemos de amar a nuestros hermanos. Somos familia y nos tenemos que gozar con las bendiciones que los demás tienen. Aleluya. Debemos de gozarnos juntamente con los que se gozan, dice la Escritura. Y decir, ¿sabes qué? A mí me diste $100 por todo el día y vino mi hermano y le diste $100 por 3 horas. Wow, qué buen corazón tienes, qué bueno, te felicito. Wow. Que sería una persona extraña, ¿no? Porque normalmente actuamos de diferente manera. Entonces la actitud aquí de Absalón no fue tanto, o no te quiero expresar tanto el coraje o la rabia en contra de su padre, sino quizás su corazón se había oscurecido teniendo esa envidia de querer obtener aquello que no merecía y que no le correspondía. Entonces vemos aquí otra más en las Escrituras, en Números capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 1. En hebreo el nombre es Koraj. Y se rebeló Koraj, hijo de Yitzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Reubén. Se rebeló Koraj, se rebeló. Pero ¿por qué se rebeló? ¿Cuál fue el problema que él tenía o que sentía? Versículo 2. Dice, se levantaron contra Moshe como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Oh my gosh. A mí me espantan estas cosas, ¿no? Digo, wow, qué influencia tan tremenda la de Koraj, de poder compartir sus disgustos, de compartir lo que a él no le agradaba y de sembrar esa cizaña en los príncipes de la congregación y en la gente del consejo. Wow, qué tremenda influencia, ¿no? Tiene el enemigo para poder sembrar cizaña en los corazones de quienes, de los que se dejan. Porque rara es la persona que se levanta y te dice, ¿sabes qué? A mí no me vengas a traer esa basura. Incluso sea cierto o no, yo recuerdo cuando me traían cosas de mi propio pastor. Querían venir conmigo y me decían, y cosas ciertas, lamentablemente, ¿no? En muchas veces me decían, pastor, esto es así. Pero ¿sabes qué? Yo como líder, yo tenía que defender a mi pastor. ¿Aló? Yo les decía, ¿sabes qué? Si él hizo eso, él tiene sus razones y usted se queda callado. Yo era un escudero de mi pastor. Yo tenía que protegerle. Él sabía por qué estaba haciendo las cosas. Solo alguien le iba a juzgar y es el Padre. Ahora, vamos a suponer que mi pastor esté en pecado. Aún así debo de protegerlo y de defenderlo. Una cosa es encubrir el pecado y otra cosa no ser el escudero de tu pastor. Mi pastor está en pecado, yo no voy a permitir que nadie se levante en contra de él, porque el que lo va a juzgar es el Señor. Y si él no se quiere arrepentir,
y quiere seguir en pecado, entonces ya yo tendría que tomar la determinación de continuar con él o irme de ese lugar, porque no se quiere arrepentir. Pero permitir una revuelta en contra de mi líder porque está en pecado, no lo haría. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién protegió a su líder hasta el último momento? El rey David. El rey David honró y protegió a su líder hasta el último momento. ¿Y quién lo quitó del lugar? Así es, papá. El padre quitó al rey Saúl de un lugar que ya no le correspondía y levantó a su hijo. No fue el pueblo, no fue el pueblo quien dio el golpe de estado, no fue el pueblo que fue y mató a Saúl. David nunca lo permitió. David les callaba la boca y les decía: ¿quién soy yo para hablar en contra del ungido del Señor? Y les demostraba y les enseñaba que aun cuando Saúl quería matarlo, él hablaba y bendecía a su líder. Wow, por eso fue el rey más grande de Israel. ¿Ven la diferencia? Pero aquí no, aquí vemos a una persona enojada y no le importaba nada, tanto que metió toda esa cizaña. Y la escritura dice que cualquiera que haga esas cosas son hijos del diablo, porque dice que los hijos del diablo son los únicos que meten esa cizaña de inconformidad. Y si no dice amén, diga ouch. Entonces viene y mete esa cizaña y se levantan con él 250 varones, 250. Pero lo más preocupante es que eran príncipes de la congregación y del consejo. Qué tremendo, ¿no? Gente que no estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo Moshe. Qué duro para Moshe, ¿no es cierto? Que acuérdense que fue delante del Señor y dice: Señor, mátame mejor, ya no quiero, ya estoy cansado. Le pidió que lo matara. Si yo estoy cansado de tantas quejas, ya estoy cansado de este pueblo. ¿Sabes qué? No dijo mátalos, al contrario, los defendió, ¿no? Cuando el Señor quería matar a todo el pueblo, dijo: no los mates, Señor. Todavía los defendió. Ay, Moisés, les hubiera dicho que los tragara la tierra, ¿no? Pero él no, él defendió al pueblo ahí quejumbroso, lo defendió. Pero dijo: mejor mátame a mí, Señor. Ya me cayeron mal, ya no los aguanto, mejor mátame, quítame este. Tremendo. Prefería él quitarse a estar aguantando tanta queja. Imagínate, pobre Moisés, ya me lo imagino, ¿no? Ahí llorando y desesperado. El problema es que tenemos que pensar quién tenía que cambiar ahí, él o el pueblo. ¿Quién tenía que cambiar aquí, él o estas 200 personas? ¿Quién tenía que cambiar, él o Coraj? Estaba viendo un video en la parashá que me gustan ver esos pequeños videoclips porque tienen mucha enseñanza. Y estaba diciendo esta historia de un rabino que la mujer por la ventana siempre salía a ver la ropa de su vecina. La ropa estaba colgada y ella veía la ropa de su vecina y que decía: ay, esta vecina, ¿por qué cuelga su ropa si todavía está sucia? Qué cochina vecina, ¿no? ¿Cómo es posible que según ella lavó la ropa y la cuelga ahí toda sucia? Y todos los días veía eso y todos los días juzgaba y criticaba a su vecina por sucia. Y un día le dice a su esposo: mira la vecina cómo cuelga su ropa sucia. Y el varón vio, pero al otro día la esposa le vuelve a decir: mira, ¿sabes qué? Otra vez está la ropa sucia, ¿no? Pero un día de estos, a lo mejor ya lo estoy alargando mucho, pero un día de estos se acercó la mujer y dice: oye, esposo, por fin lavó la ropa bien la vecina, mira, ya no está sucia. Le dice: no, mujer, es que hoy te lavé la ventana por dentro. ¿Ve? Entonces el problema, en muchas de las ocasiones, el problema no es la vecina, sino la persona que está sucia por dentro. Y que muchas veces ve, decimos nosotros, moros con tranchetes, ¿no? Ve cosas que no debería de ver. En muchas ocasiones te enojas con tu hermano, con tu hermana,
y no entiendes que quizás tu hermano o tu hermana no está mal, sino el que está mal eres tú. En muchas ocasiones hay diferencias, y las diferencias no quiere decir que están mal, simplemente son diferencias. Son cosas diferentes a uno, son cosas diferentes a ti. Y si no te agradan, bueno, ni modo, hay cosas que también tal vez a tu hermano no le agraden de ti. ¿No es cierto? No somos monedita de oro para que le bien a todo el mundo. Tiene que haber cosas que no sean agradables, pero lo importante es cómo vas a tomar en cuenta, cómo vas a reaccionar para solucionar las cosas que no te agradan. ¿Vas a presionar a que tu hermano cambie o tú vas a aceptarlas? ¿Sí me explico? Porque toda la vida queremos que otros cambien. ¿Y qué tal nosotros? ¿Por qué no ponemos nuestro dedo aquí para ver si cambiamos? Y cambiando quizás aceptemos lo que estamos viendo que no nos agrada. ¿Sí? Otra historia dice que llegó un perro a una casa de espejos. Y el perrito, cuando llegó a la casa de espejos, se gozó y salió y se lo encontró otro perrito y le dijo: oye, ¿fuiste a la casa de espejos? Sí. ¿Y cómo te fue? Pues dice, cuando llegué, todos me sonrieron, dice, todos me sonrieron. Yo llegué y wow, todos estaban sonriendo. Y los saludé, les dice, wow, y todos, wow, o sea, todos me saludaron, dice, todos, bien contentos. No, muy bonito, una experiencia maravillosa. Y de repente siguió caminando y se encontró otro perrito que ya había ido y que vino. Y dice, ¿cómo te fue? Muy mal, qué barbaridad. ¿Por qué? Pues yo desde que llegué todos estaban con una cara fea. Todos estaban rabiando. Y entonces me enojé y les ladré feo. Les dije que por qué me hacían así. Y todos me dijeron, no, ese lugar está horrible. Pero era una casa de espejos. Pero los perritos no sabían que es un espejo, ¿verdad? Porque ellos no saben que es un espejo. ¿Cuál será la moraleja de esto, no? Depende de tu actitud, ¿no es cierto? Depende de tu actitud, vas a ver las diferentes cosas. La Biblia dice que la respuesta amable calma la ira. Entonces, depende de tu actitud, va a reaccionar la otra persona. Va a depender mucho de tu actitud. Si tú quieres y llegas de una actitud amable y tal vez la otra persona no, bueno, tienes que entender que Dios va a tratar con la otra persona y tienes que tener el amor y la paciencia que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado, para poder entender a la otra persona, no ponernos al tú por tú, al igual. ¿Me explico? Entonces tenemos que ser más pacientes y más amorosos. Aquí la palabra levantarse significa estar en contra, viene de la raíz cum, estar en contra de la persona y encararlo por las cosas que no le agradan, por las cosas que no le gustan. ¿Y qué es lo que no le gustó a Coré? ¿Qué es lo que no le gustó? No le gustó porque no había sido nombrado jefe de los cataitas, de los queaitas. No había sido nombrado jefe, sino fue nombrado Elizafán o Eleazar. Y eso no le gustó a él, porque era su primo más joven y según él le tocaba a él. Ahora, el líder es guiado por el Espíritu Santo y él sabe por qué va a poner a alguien o por qué no. Mi esposa y yo tenemos muchas experiencias al respecto y muchas experiencias donde nosotros hemos tenido que cerrar la boca y quedar como malos. Una vez uno de los líderes quería ser pastor, quería tomar el primer lugar en la congregación, pero hacía cosas indebidas que nadie sabía más que yo, porque habían venido a mí a quejarse de ciertas cosas que mejor no comento. Y entonces yo no podía él ponerlo en un puesto más alto hasta que no cambiara esa actitud incorrecta. Como no cambió esa actitud incorrecta, no lo puse en el lugar que él quería ser puesto. Esto nos pasó también aquí.
Y nos ha pasado en diferentes ocasiones. Y entonces la familia, especialmente la esposa, vino a reclamarnos que por qué, cómo era posible que no le diéramos a su esposo ese lugar que esa persona quería. Y yo hablé con mi esposa y le digo, si yo le digo a la esposa, va a haber un pleito tremendo. Quizás logremos incluso que haya desunión familiar. Mejor no le voy a decir nada a la hermana. Y yo sé que con el tiempo el Señor va a tratar con él y va a cambiar. Y no lo hicimos, no le dijimos, hermana, es que no es el tiempo. Y se enojaron demasiado con nosotros. Y hasta la fecha nosotros quedamos como malos porque nunca le dimos el lugar a su esposo que supuestamente le correspondía. Y mi esposa y yo preferimos en aquel tiempo quedar como malos y no desatar un pleito tremendo en la familia. Y a veces así tiene que pasar. El Señor nos guía y nos dirige cómo tenemos que hacer las cosas. Y aquí Moshe sabía que él no era la persona indicada quizás para tomar el puesto de sacerdocio. Incluso quería tomar el puesto de Aarón. Él no se conformaba con ser jefe de los quehatitas, sino quería tomar incluso el puesto de Aarón. Quiere ir más allá todavía, porque su ambición era grande. Ahora, ¿es malo tener una ambición grande delante del Señor? No, es mala la actitud que podríamos tomar. Si yo quiero ese puesto, yo tengo que ganármelo. Si yo quiero ese lugar, tengo que ganármelo. Tengo que esforzarme por ganarme ese lugar. Tengo que ser fiel y demostrar que yo puedo con ese lugar. ¿Qué podrían sentir los hermanos mayores y los primos mayores cuando el más pequeño es nombrado para ser su jefe, ¿no? Cuando debió ser nombrado el primogénito, por decir algo. Y en las escrituras vemos en diversas ocasiones que ha pasado eso. Los hijos de Saúl, por ejemplo. Es algo tremendo, ¿no? Los hijos de Jacob, perdón. Les dijo, ahora el mayor servirá al menor. Los hijos de Abraham, el mayor servirá al menor, y por eso los islamitas no están contentos. Es algo tremendo. Tan tremendo que hasta hoy sigue ese pleito. Se marcó la vida por años. Tenemos otro ejemplo en la vida de Naamán con Esther. ¿Ustedes se acuerdan de Esther, la moabita? Aunque muchos luego ahí preguntan que por qué se casó con un judío si no era judía, o por qué vino a ser parte del pueblo judío si no era judía. Aunque era moabita, era hija de Moab, y Moab era hija de Lot, y Lot era primo de Abraham. Entonces viene la misma línea. Entonces sí era parte del pueblo, pero se había desviado con los moabitas nada más. Los moabitas no quisieron seguir el camino del Señor, pero ella sí. Por eso fue contada dentro del pueblo, amén. Y vemos cómo la honró el Señor, y a Naamán le salió el tiro por la culata, porque lo que él quería hacer para con los hijos del Señor, para con el pueblo de Israel, se lo hicieron a él. Entonces en muchas ocasiones la envidia va a hacer que nosotros nos dañemos, y que todas las cosas que anhelemos y deseamos contra esas personas que a lo mejor no nos agradan, venga hacia nosotros. Porque quizás el problema seamos nosotros. Quizás los que tengamos que cambiar somos nosotros. ¿Por qué? Porque si no me gusta esto, si no me gusta aquello, entonces yo tengo que cambiar porque a aquel sí le gustó, entonces yo debo de cambiar, debo de ver las cosas de una manera diferente. Y entonces va a haber mucha armonía entre hermanos, porque no va a haber envidia entre nosotros. No vas a decir ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a él lo ungiste? ¿Por qué a él lo pusiste a predicar?
Y en muchas congregaciones pasa eso, como dije. En muchas congregaciones. Nos pasó en muchas ocasiones cuando éramos pastores en México. ¿Por qué él predica y yo no? Entonces vuelvo a repetir, no es lo mismo cuando la gente viene y me dice: ¿sabes qué, hermano? Se te olvidó tomarme en cuenta. Tienes razón. ¿Verdad que eso es diferente? No, a veces puede haber confusión ahí. La envidia de la cual estoy hablando es tomar una actitud de rebeldía y ponerse en contra de tu hermano. A eso me refiero. Pero yo sé que en muchas ocasiones, por ejemplo, pasamos a festejar aquí y a lo mejor a uno no lo festejamos. Entonces vienes: hermano, ¿qué crees? Se te olvidó. Híjole, sí, hermanito, perdóname, ahora te doy doble. Eso es diferente, ¿verdad? Eso es bonito porque cuando la gente viene a mí y me dice: hermano, hasta se te olvidó llamarme, yo siento bonito porque entonces estoy viendo que realmente hay amor, ¿ves? Y que sabe que tengo errores y que puedo olvidarme de hablarle o de orar por esa persona. Yo tengo errores y siento bonito cuando me lo dicen, porque estamos viendo que sí somos familia. Eso es diferente, eso no es envidia. Ese simplemente es corregir un error humano, porque tenemos errores, ¿verdad que sí, amados? Pero la envidia es cuando realmente tomas una actitud malvada en contra de tus hermanos. ¿Por qué? Porque no te agradó algo. Entonces es ahí donde se corrompen las relaciones. Y la envidia es un mal que penetra sin que te des cuenta. Es un mal que te engaña y te hace poner excusas para defender tu punto, y así permitir que ese mal espíritu te domine. Y va poco a poco, no creas que no te das cuenta. Es algo que muchas veces hasta nosotros como líderes tenemos que evitar. Yo veo otros pastores con sus congregaciones en otros lugares grandes, pues sí me da envidia. Y decimos: pero envidia de la buena. Pero qué mala onda sería de que yo tome una actitud mala, ¿no? Que al salir del servicio yo me pare ahí en la puerta dándoles folletos de Shekinah a todos sus miembros. Entonces ese tipo de rebelión, levantarse en contra de algo, eso está mal, completamente mal. Aunque sí hay pastores que lo hacen, ¿no? Oye, Dios te bendiga, tú eres cristiana, sí, ¿a qué iglesia vas? A Shekinah. Te invito a mi servicio, vente. Te invito para acá. Sí hay gente que lo hace, se llama proselitismo. Sí hay gente que hace ese tipo de proselitismo, ¿no? No sé cómo pueden vivir con eso, pero pues ya ellos sabrán, ¿verdad? Es algo tremendo. Y me dicen a mí: oye, ¿y no tienes miedo de que se levanten tus líderes y se vayan con otro? No tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque los que se van con otro no eran mis ovejas. Esos que se vayan, ¿para qué los quiero? Ha habido divisiones, ¿no es cierto? Y siguen al que es su pastor. Entonces, si yo no era su pastor, goodbye. Que les vaya bien. ¿Yo para qué quiero esa gente? Entonces no me da miedo. Al contrario, hermano, nos hacen un bien. ¿Sí me explico? ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque los que se van a quedar y los que van a estar fieles aquí es porque saben y reconocen lo que Dios ha hecho con ellos acá. Y esa es la gente que queremos. Entonces no me da miedo. Yo a un pastor le dije: pastor, es que tiene que discipular. No, yo no discipulo, porque luego se levantan y se llevan a la gente. Pues qué miedo le tiene. Imagínense, quiere a todos ahí sin enseñanza, sin discipulado, todos burritos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo que se levanten y le hagan división. No. Nunca debemos tener temor a eso. Al contrario, si Dios quiere podar el árbol, pues así lo poda. Y aquí nos ha podado varias veces, y bonito, aunque no nos gusta, no me gusta y no quisiera. Y no se hubiera ido nadie, ya no cabríamos aquí en esta congregación. Pero quién sabe cuántos problemas tendríamos. ¿Y me explico? Entonces ya vendrá el tiempo de que hoy veo más estable a la congregación, hoy veo más estable a la gente, ¿verdad? Y yo sé que va a venir más gente y van a seguir llegando. Yo lo sé. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y se tiene que esperar el tiempo del Señor.
Pero sí tenemos que entender en nuestro corazón que cuando le pase algo a nuestros hermanos bueno, necesitamos gozarnos con ellos. Necesitamos agradecer a Dios y alegrarnos. A mí vieras qué gusto me da cuando tú de repente traes un carro nuevo. Me acuerdo cuando mi hermana Elizabeth se compró su carrito, qué gusto. Y yo le dije, gracias papá por bendecirla cuando se compró su casita. Qué sé yo, debe de darnos gozo, debe de darnos gusto, alegría. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos amamos como hermanos. Quitemos de nosotros toda oportunidad que pueda haber de envidia para levantarnos en contra de nuestros hermanos, porque eso no trae fruto. Alégrate cuando alguien esté siendo bendecido, alégrate y ve con tu hermano y dile, yo comparto esa bendición contigo, hermano. Amén. Y vas a ver qué bonito es compartir esa bendición con tus hermanos. Amén. Póngase de pie. Padre, te doy gracias porque, Señor, nos gozamos con los que se gozan. Y si mi hermano es bendecido, yo soy bendecido, Padre eterno, porque soy más bendecido cuando veo feliz a mis hermanos. Me gozo cuando veo gozarse a mis hermanos. Y si yo soy partícipe del gozo de mis hermanos, me gozo más. Gracias, papá. Y hoy nos vamos a gozar con aquellos que se gozan. Le voy a pedir que pase por aquí mis hermanos Ayala. Hoy mis hermanos Ayala cumplen 40 años de casados. Vamos a darles un aplauso fuerte. Mari, ¿dónde está Mari? María, se me desapareció María. Ahí está. Ahí están. Ahí están. Me da envidia ver que tienen 40 años, pero yo sé que algún día voy a llegar también a cumplir 40 años de casado. Tengo 25 años de casado. Y para mí esta pareja es un ejemplo porque veo que se aman. Porque veo cómo mi hermanito la cuida, cómo mi hermanita lo cuida. Y yo sé que quizás en el hogar haya batallas, como en todos los hogares, sí, pero eso no nos rompe el amor. Por eso dice la Escritura, las muchas aguas no pueden apagar el amor. Hay aguas fuertes y eso nos habla de batallas, pero no pueden apagar nuestro amor. Y eso es lo que yo veo en ellos. Yo veo amor, yo veo mucho amor, mucho cariño. Yo sé que en muchas parejas veo amor, pero en ellos veo algo especial, ¿no? A mí me gusta cómo ellos se tratan. Para mí son un ejemplo. Para mí son un ejemplo, y para mi esposa también, un ejemplo que queremos seguir. Ver ese cariño que ustedes tienen, que lo tengamos también nosotros, primeramente Dios, ¿no? Cuando cumplamos 40 años. Y por eso me gozo con ustedes el día de hoy. Por eso, amados, les invito a que se gocen con mi hermano. ¿Qué les parece si oramos por ellos? Amén. Quiero que extienda su mano derecha en bendición. Abba, te doy muchas gracias por mi hermano Víctor, por mi hermana Marta. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que se tienen, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de su matrimonio. Y hoy les das un año más. Un año más. Y no solo es un año más, sino poder ver, Señor, 40 años juntos. 40 nos habla de transición. Yo sé, Padre eterno, que tú traes un renuevo en ellos, un cambio poderoso de bendición para sus vidas, Señor. Han llegado a este número 40 de transición, donde tú vas a hacer cambios grandes en sus vidas, Señor, en su matrimonio, en sus finanzas, en todo, Señor, en su ministerio, Padre eterno. Gracias, Padre eterno.
Yo los bendigo, Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor. Llénalos de ti. Gracias.